Muy buenos días a todas y a todos. Yo nací hace 84 años en una pequeña ciudad a 60 kilómetros de Barcelona, se llama Manresa. Es la ciudad en la que San Ignacio escribió los ejercicios espirituales. Mi familia se caracterizaba por dos cosas fundamentales. Era rica y muy creyente. Tanto mi padre como mi madre iban cada día a misa. Y vivíamos en casa de mi abuela, que era una gran casa, porque mi abuela era la gerente y la dueña con sus hermanas de una fábrica de hilados y tejidos en la que trabajaban 300 trabajadores. Y en esa casa había una pequeña capilla con Santísimo, a la que una vez por semana uno de los sacerdotes de la parroquia venía a celebrar la Eucaristía y luego desayunaba con nosotros. Por tanto, tuve una infancia muy agradable, muy sencilla y con unos padres y una familia que me quiso mucho. Mis padres, como querían que estudiara con los jesuitas y en Manresa no había colegio, cuando cumplí 10 años y empecé el bachillerato, fui al Colegio de San Ignacio de Barcelona, donde estuve interno 7 años, y la verdad es que tuve grandes profesores jesuitas que me ayudaron un poco a reflexionar sobre cuál era el sentido de mi vida. Lo que la marcó definitivamente fue que cuando hacía el último año del bachillerato, que allí se llamaba el preuniversitario, hice una semana de ejercicios en Manresa con el colegio y allí me di cuenta de que mi vida burguesa no tenía mucho sentido. Pensé que había que hacer algo a favor, ya que yo había recibido tanto, tenía que hacer algo por los demás. No podía hacer nada políticamente porque era la época de Franco, era una dictadura, pero sí que podía, si me hacía jesuita, tenía la oportunidad de renunciar a mi vida burguesa y poner mi vida a disposición de la gente sencilla, porque mi sueño era entonces ir a las misiones. Por tanto, cuando acabé el bachillerato, entré en la Compañía de Jesús, hice el noviciado y el juniorado, y cuando estaba estudiando filosofía en Sant Cugat, cerca de Barcelona, el superior provincial me dijo que querían dedicarme al estudio de la Biblia. Y como en aquella época los alemanes eran muy importantes para el estudio de la Biblia, me dijo, has de aprender alemán. Y el alemán, si no lo aprendes de joven, no lo aprenderás. Por tanto, te mandaremos los 2 últimos años de filosofía a Múnich, a la Facultad de Teología, de Filosofía de los jesuitas en Múnich, y allí puedes acabar tus estudios de filosofía. Allí aprendí alemán, hice una tesina sobre Heidegger y disfruté mucho con la teología, aunque al comienzo el alemán me costó bastante. Cuando terminé mis estudios de filosofía, volví al Colegio de San Ignacio como maestrillo y allí estuve un año enseñando en los 2 últimos cursos del bachillerato filosofía e historia de la filosofía y además fui responsable con otro compañero del internado que había en el colegio. Al acabar este año me mandaron a Roma para que estudiara lenguas, para que estudiara Biblia. Pero era el último año del concilio y yo no había estudiado teología. Yo fui la primera persona que fui al bíblico a estudiar Biblia sin haber hecho teología. Por lo que me dijeron que era mejor que la interrumpiera al cabo de un año, que hiciera teología y luego volviera. Entonces estudié 2 años de filosofía en Sant Cugat, cerca de Barcelona, y fui a terminar la teología, los 2 años que me faltaban, a Münster, que está más bien hacia el noroeste de Alemania. Y allí tuve profesores extraordinarios, porque tuve a Karl Rahner, tuve a Metz, tuve a Nilka, tuve a Kertelge, y en la Facultad Evangélica, porque se podía, y lo aceptaba la Facultad de Teología Católica, que hicieras cursos en la Facultad de Teología Evangélica, escuché a varios autores evangélicos que eran especialistas en Biblia, como Reinstorff, como Klein,
como Marxen, que entonces era muy conocido por sus opiniones sobre la resurrección de Jesús. Y cuando terminé la teología, me ordené de sacerdote y ya me quedé en Münster para hacer el doctorado. Lo hice con Thüsing, que me dirigió la tesis sobre las odas de Salomón para dilucidar si, como pensaba Bullmann, las odas de Salomón, con ese lenguaje tan peculiar que tienen, habían influido en el Evangelio de Juan o no. Y cuando terminé mis estudios en doctorado, volví a Barcelona y fui profesor de Nuevo Testamento en Sant Cugat. Fundamentalmente enseñé sinópticos, pero también enseñé introducción al Nuevo Testamento y Juan y Pablo. Por tanto, esa fue la primera parte de mi vida. El año 85, y aquí hubo un gran cambio fundamental por el que doy gracias a Dios, vino Ellacuría, unos meses antes, a Sant Cugat empezaba la teología de nuevo en la UCA y vino a pedirnos que le diéramos apoyo, porque nosotros ya éramos profesores ordinarios apoyados y aprobados por Roma y además, sobre todo Rafa y yo venimos para dar clases de Antiguo y de Nuevo Testamento, nos tornábamos, y el venir al Salvador para mí abrió una nueva etapa en mi vida por la que doy gracias a Dios, por dos motivos fundamentales. Primero, porque me dio la oportunidad de conocer El Salvador. Y en El Salvador yo siempre he intentado desde el comienzo estar en contacto con la gente sencilla de las comunidades populares, porque es desde ellas desde donde se comprende mejor la Biblia. A mí me gusta una frase de Carlos Mestres que dice que los que somos especialistas en Biblia somos solo los anteojos para leer la Biblia. Los ojos para leerla es el pueblo sencillo, el pueblo pobre, el pueblo que se abre de verdad a la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, desde que vine el año 85, en el que iba a Jayaque con John Cortina, y sobre todo el año 89, en que fui también con Martín Baró a Jayaque a dar cursos y también a otras comunidades, como la Sacamil, etc., eso me permitió tener contacto con la gente del Salvador. Y ese aspecto ha sido muy importante en mi vida, porque luego ya cuando después del asesinato de los mártires yo he seguido viniendo al Salvador, he tenido la oportunidad de ir todos los fines de semana a las escuelas de teología pastoral. Y las escuelas de teología pastoral, por un lado, están extendidas en buena parte del país, lo cual me permitió conocer comunidades indígenas y conocer muchas comunidades sencillas que con su testimonio y con sus preguntas me ayudaron primero a descubrir que a veces no entendía la Biblia tan bien como me pensaba, y en segundo lugar a saber leerla un poco con los ojos del pueblo, por tanto más, diríamos, inspirado por el Espíritu Santo que actúa en el pueblo. Y eso me permitió pues conocer muchas comunidades del Salvador, mucha gente, y eso para mí fue un gran regalo. Evidentemente, dentro de esa etapa que he estado aquí en El Salvador, ha sido un momento decisivo el haber tenido el regalo de Dios de haber podido convivir los primeros años con los mártires. Porque los mártires para mí fueron un gran testimonio. No solo por su inteligencia, yo creo que Ellacuría era un hombre que tenía una inteligencia extraordinaria, era un gran filósofo y era un gran teólogo. Sobre todo conocía muy bien la realidad del país. Los primeros viernes de cada mes cenábamos juntos los profesores de la UCA y Ellacuría nos hablaba sobre cómo veía la situación del país. Porque él nos decía, en otras cosas, otras universidades pueden a lo mejor formar mejor a sus estudiantes, mejores arquitectos, mejores ingenieros, mejores filósofos, pero en una cosa no nos debería ganar ninguna universidad del Salvador, en conocimiento de la realidad del país y en aplicar ese conocimiento a la enseñanza que damos
para que así los alumnos y alumnas de la UCA puedan contribuir al desarrollo y al progreso de El Salvador y a intentar crear un país más humano, más justo y, digamos, realizar ese sueño que en el fondo debería tener todo cristiano si quiere seguir a Jesús, y es de pasar por el mundo haciendo el bien y trabajando por liberar a las personas que por las circunstancias de la vida no pueden vivir de un modo humano y digno. Entonces, evidentemente que la mayor parte de mi trabajo acá en El Salvador ha sido en la UCA. He enseñado tanto en la Facultad de Teología, o sea, en el Departamento de Teología, he enseñado también en el departamento que trata de, o la maestría en ciencias religiosas, donde he enseñado cómo las comunidades populares leen la Biblia, y he enseñado también en el profesorado. Fundamentalmente he enseñado Nuevo Testamento porque he enseñado sobre todo Juan y Pablo en el departamento de teología, pero en las ciencias religiosas también enseñé sinópticos. Y cuando yo estaba en España, durante un tiempo, cuando Rafa Sibate ya se quedó definitivamente en El Salvador, cuando asesinaron a los mártires, entonces yo fui tanto a la Escuela de Teología de Manresa como a la Escuela de Teología Pastoral de Barcelona, y allí enseñé Antiguo Testamento porque se había ido Rafa y no había nadie entonces que lo pudiera enseñar. No lo hice evidentemente también como Rafa, pero bueno, algo había aprendido e intenté comunicar, porque si no se conoce el Antiguo Testamento, el Nuevo no se puede entender. El Antiguo Testamento ilumina el sentido del Nuevo y el Nuevo Testamento ayuda a releer el Antiguo Testamento y a saberlo interpretar desde Jesús. Por tanto, para mí esa estancia en El Salvador ha sido un gran regalo, es una parte importante. Durante 40 años he estado viniendo acá y he sentido mucho el cariño. La gente en El Salvador es gente buena. He sufrido mucho viendo la injusticia y el sufrimiento y la violencia que durante muchos años, evidentemente, ha hecho sufrir a El Salvador, pero me ha permitido conocer, por ejemplo, la vida y la historia de Monseñor Romero, que no tuve la oportunidad de conocer, pero sí a través de la gente de la UCA y sobre todo del Centro Monseñor Romero y de las comunidades populares, he descubierto que ustedes tuvieron una gran suerte en El Salvador de tener un obispo como Monseñor Romero, porque eso sí que es un auténtico regalo de Dios. Como decía muy bien Ellacuría, con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Me llevo aquí esa gran fe del pueblo salvadoreño, esa gran bondad, ese gran cariño que son capaces de comunicar y, por tanto, me han ayudado a conocer mejor a Jesús, a amarlo mucho más. Y yo no diría vivirlo porque eso es un poco complicado, pero por lo menos con su testimonio me han interpelado, me han hecho ver que a veces no soy muy coherente con lo que creo y que habiendo recibido tantos dones de Dios ya sería hora que los hubiera puesto a producir un poco mejor. Pero bueno, el testimonio de ellos me ha ayudado, insisto, a comprender mucho mejor lo que fue la vida de Jesús, a enamorarme más de Jesús y a decir como Pablo, me amó y se entregó por mí, ¿no? Gálatas 2:20, ya no yo soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Por tanto, el pueblo salvadoreño, con su cariño, con su amor, con su testimonio, me ha ayudado a caer en la cuenta de hasta qué punto, sobre todo los que vivimos en el norte, somos culpables de esa injusticia horrorosa que hay en el mundo. En El Salvador he comprendido mucho mejor la teología de la liberación, he llegado a la convicción de que la teología de la liberación es una teología fiel a Jesús y que en un mundo tan injusto, en el que hay tanta violencia, tanta guerra,
tanta injusticia si no optamos por los pobres y no intentamos traducir en vida lo que fueron las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de modo que logremos ese sueño de Jesús, de que no haya pobres porque compartimos, no merecemos el nombre de cristianos y que Dios nos va a pedir cuentas por ello, ¿no? Por tanto, ya lo viví también en mi comunidad en Barcelona, porque yo siempre he vivido en una comunidad marginal. Desde hace 40 años he ido a vivir a un barrio obrero, en una vivienda, en un bloque de 24 pisos, de 24 viviendas, con otros 2 jesuitas. He estado viviendo mucho tiempo allí, porque el contacto con la gente sencilla, la gente pobre, la gente obrera, la gente marginada, es la que me ha ayudado a corregir un poco lo que quizás yo llevaba muy metido dentro al ser de familia burguesa, y me ha ayudado, por tanto, a descubrir la realidad con los ojos de la mayoría de la gente que es empobrecida y marginada. Por tanto, El Salvador me llevó la convicción clara de que optamos por los pobres, intentamos encarnar la vida de Jesús en nuestras comunidades y en nuestras vidas, como la encarnó Jesús, tal como nos enseñan sobre todo los evangelios sinópticos, o en el fondo no merecemos el nombre de cristianos y Dios nos va a pedir cuentas por ello. Bueno, yo el mensaje que les dejaría es que para mí ha sido un gran regalo haber conocido la Biblia. Que cuando se conoce la Biblia a fondo, la Biblia no solo te ayuda a comprender mucho mejor cómo es Dios y cómo vale la pena que vivamos, sino que te libera de muchos prejuicios, te da mucha libertad para caer en la cuenta de verdad que es lo que vale, ¿no? En el fondo lo que dice Mateo en 7:12, hagan a los demás lo que les gustaría que los demás les hagan a ustedes. En eso consiste la ley y los profetas. Por tanto, si yo les pudiera dar, ya que soy viejito, un consejo sería: estudien la Biblia. Yo pienso que estudiar a fondo la Biblia es una oportunidad y un gran regalo. Y que si uno conoce mucho más la Biblia, no solo se enamora más de Jesús y de su proyecto y por tanto ama más a Dios, sino que ama más a la gente, se abre más a ese mensaje cristiano de que logramos que en el mundo haya paz con justicia, haya una auténtica solidaridad y evitamos que pueda haber personas como hay ahora tantísimas, no solo marginadas, sino prácticamente están excluidas de la sociedad. O sea, o cambiamos este mundo y logramos entre todas y todos construir un mundo solidario y fraternal, o de verdad que Jesús nos debería dar vergüenza llevar el nombre de cristiano y no encarnarlo en nuestras vidas. Por tanto, insisto, les pediría que estudien, porque si no se estudia, uno no es libre. Uno tiene prejuicios, uno no es capaz de dar respuesta auténticamente a los problemas de la gente. San Pablo decía, Gálatas 5:1, que estamos llamados a la libertad. Y San Juan decía en el capítulo 8 que la verdad nos hará libres. Entonces, si quieren ser auténticamente libres, libres para amar, para poder poner la vida al servicio de las y los demás, pues la Biblia es un camino maravilloso para lograrlo. Y yo he sido un afortunado de haber podido dedicar mi vida a la Biblia. Como no servía para otra cosa, me dedicaron a la Biblia y doy gracias a Dios por ello. Lo considero un grandísimo regalo de Dios. Yo creo que mi vida, cuando miro atrás, la miro con gratitud, ¿no? Me duele que no tengo la capacidad y la valentía para denunciar la injusticia como la denunciaron los mártires, ¿no? Que vivo en el fondo una vida relativamente tranquila, ¿no? Porque vivo en el norte y en el norte la vida es relativamente tranquila. Por lo menos en el barrio en el que vivo yo, aunque al comienzo era muy marginal, ahora ya no. Por tanto, yo miro y yo cada mañana, ahora mi oración, cada día empieza dando gracias a Dios.
por la familia, por los amigos, por las personas que he conocido a lo largo de la vida, sobre todo porque he podido conocer a Jesús. Pienso que eso es un regalo extraordinario. A mí lo que me gustaría es que en la iglesia, la mía que es la católica, pues recuperáramos más la vida y la persona de Jesús, ¿no? Que lo que deberíamos intentar, pienso yo, en las comunidades cristianas, es que la gente conociera a Jesús y se enamorara de él, lo que pide San Ignacio en los ejercicios. Conocimiento interno de Jesús para que más le ame y le siga. Porque yo pienso que si de verdad lo amáramos, quizás seríamos mucho más coherentes con el modo como él encarnó el amor a Dios y a los demás, y seríamos el instrumento de Dios para luchar contra tanta injusticia y contribuir, aunque solo sea con un granito de arena, a construir un mundo solidario y fraternal en el que no haya pobres, porque todos vivimos humana y dignamente. La consigna mía es haber conocido a Jesús, eso ha sido un regalo extraordinario. Y entonces diríamos, esa conciencia de que Jesús generosamente, gratuitamente dio su vida y quiso, diríamos, mostrarnos que otro mundo es posible y necesario si de verdad lo intentamos seguir y vivir como Él vivió, eso para mí es fundamental. Y forma parte de eso, hay un texto que lo hemos leído hace poco, que es la primera carta a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pienso yo que ese segundo punto es muy importante. El mundo no se cambia desde el poder. El mundo no se cambia desde el pisto porque son ídolos que al final nos acaban engañando y nos acaban atrapando y no nos dejan ser libres para poder amar realmente a los demás. El mundo se ama desde abajo y se cambia desde abajo. Yo creo que en la Iglesia Católica deberíamos olvidarnos un poco de estos grandes sueños de poder y de grandes comunidades y volver un poco a los inicios, esas comunidades pequeñas y sencillas que precisamente porque eran pequeñas y sencillas se creían más lo que Jesús enseñaba y lo encarnaban más en sus vidas. Quizás seríamos mucho más convincentes si en vez de querer dar grandes imágenes de la Iglesia, diéramos imágenes de comunidades pequeñas, sencillas, que intentan, diríamos, enamorarse de Jesús y vivir como Él vivió, de un modo sencillo. Gracias por haberme invitado a venir a El Salvador. Gracias por lo muchísimo que me han dado todas las personas que he ido encontrando a lo largo de esos 40 años acá en El Salvador. Todas me han hecho muchísimo bien. Para mí ha sido un gran regalo. Y yo no digo hasta la vista, yo pienso que uno ha de saber también retirarse a tiempo, antes de que a uno lo retiren. Yo que sigo creyendo que hay una vida después de la muerte, espero que nos encontraremos cuando nos encontremos con Dios cara a cara y caeremos en la cuenta, bueno, pues de lo mucho que nos quisimos y de que lo bueno que hicimos, aunque fuera pequeño, valió la pena, porque el que hace que lo pequeño dé fruto es Dios. Y Dios puede transformar nuestros pequeños aportes a la construcción de un mundo más solidario y más fraternal. Por tanto, mis últimas palabras son gracias y por favor, no se olviden de los mártires. Ustedes han tenido el gran regalo de tener a Monseñor Romero. Eso en España no lo hemos tenido, un obispo como Monseñor Romero. Haber tenido en medio de ustedes una persona como Romero es un regalo extraordinario. Pongan a producir lo que él les enseñó, lo que él hizo, porque él fue un enamorado de Jesús, fue un gran seguidor de Jesús y les facilitó actualizar el mensaje de Jesús, porque lo encarnó en el pueblo, en el mundo concreto del Salvador que le tocó vivir. Pues gracias por todo y que Dios les ayude a construir un Salvador más justo, más solidario, más fraternal, que pueda ser un modelo para todos nosotros de cómo vale la pena que vivamos como pueblo, como hermanos y hermanas. Hasta luego, que les vaya bien y gracias por todo.